Ok. Baltasar Garzón, juez, bueno, con mayúsculas para nosotros, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es para mí un honor conocerle ahora. Estuvimos a punto de conocernos en Málaga en el Congreso de la Desbandá, por cierto, pero nos invitaron a Cádiz a otro evento y estuvimos muy, muy cerquita, no pudo ser. Muy bien. Bueno, magistrado en la Audiencia Nacional y que tuvo a su cargo la investigación de algunos de los delitos de mayor relevancia que se produjeron en España. Y bueno, entre ellos crímenes de lesa humanidad, terrorismo, terrorismo de Estado. Bueno, es por eso por lo que hemos querido entrevistarle en relación a los contenidos que nos ocupan en este libro, en el que recuperamos o intentamos tantísimos temas que se ocultaron durante la dictadura. Nos gustaría empezar porque nos contara brevemente los problemas que usted sufrió en el ejercicio de sus funciones como juez, cuando actuó y se metió de lleno en la investigación de los crímenes del franquismo. Buenas tardes en primer lugar. Eh, las dificultades fueron muchas. Tocar cualquier tema vinculado al franquismo y mucho más en el ámbito judicial siempre ha sido tabú y de hecho sigue siendo. Fue primero hablar en general de esto. En la transición casi tampoco se habló. Después en democracia es un tema que se orilló. Las primeras exhumación tuvo lugar en el año 2000, es decir, 1939 termina la guerra española y hasta el año 2000 no se produce la primera exhumación de las personas que habían luchado, que son víctimas republicanas, ¿no? Y después, en 2006, se inicia una denuncia, varias denuncias por parte de víctimas que me corresponden a mí en reparto. Y en 2008 yo tomo la decisión, un 16 de octubre, de asumir la competencia y proceder a la investigación, a iniciar la investigación. Y en ese momento pues se despertaron todas las alarmas que todavía, insisto, subsisten en la justicia española, con todos los argumentos contrarios a cualquier posibilidad de investigación. Se cerró de una forma abrupta por parte de la Audiencia Nacional. Yo dicté dos resoluciones importantes en las que catalogaba los presuntos crímenes como crímenes cometidos en un contexto contra la humanidad y que teníamos la obligación de investigarlos y de proteger a las víctimas y de hacer todo aquello que nos aconsejaban o incluso nos marcaba la legislación internacional y que la propia normativa española amparaba. La Audiencia Nacional tomó un criterio diferente, se archivó y yo me inhibí a los distintos territorios de donde habían aparecido fosas en ese momento parcialmente identificadas, y a partir de ahí después se produjo una denuncia por parte de un pseudo sindicato llamado Manos Limpias, una organización de extrema derecha, y otra que es muy conocida y que era parte de la investigación, como es Falange. Entonces, bueno, la historia es sabida. Se produjo una suspensión de funciones incomprensible, sin ningún sentido, porque lo que yo hice y expuse en mi resolución del 16 de octubre de 2008 y después del 18 de noviembre del mismo año, curiosamente es la base ahora de la Ley de Memoria Democrática de 19 de octubre de 2022. Esa es la historia. Primero sirvió para suspender a un juez que aplicaba las normas nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos y derecho humanitario, y luego pues se reconoce como base de una ley nueva. En el camino hubo un juicio, una suspensión, después sumada a otra concatenada y una condena. Finalmente yo acudí al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas
y en agosto de 2021, es decir, ya hace año y medio, dictó una resolución por unanimidad de sus 18 miembros en los que se reconoce que la sentencia pronunciada contra mí en los casos del franquismo y Gürtel pues fue una sentencia parcial, arbitraria, no ajustada a derecho, que violó los derechos fundamentales de la persona afectada y que atentaba a la independencia judicial. En definitiva, vino a reconocer que la investigación abordada por mí era correcta, que se tenía que haber seguido adelante y que en el camino pues hemos perdido 12 años una vez más, hasta que ahora parece que por fin podemos, en parte con esta nueva ley de memoria democrática que sustituye o complementa a la ley de memoria histórica de 2007, que finalmente veamos la posibilidad, la realidad de una posible investigación de la verdad, de la reparación y de las garantías de la repetición. Los motivos de esas querellas, no sé si estaban ocultos o no tan ocultos. Bueno, realmente no hace falta ser muy listo ni profundizar en mucho, que en España hay un franquismo larvado y especialmente la justicia. La justicia no sufrió la transición española, ¿no? Era lo mismo antes, durante y después. En otros ámbitos sí hubo esa transición. Ninguno de los jueces o magistrados que habían jurado para llegar al cargo las leyes fundamentales del reino, entre las que estaba la del movimiento nacional, las leyes del movimiento nacional, se planteó jurar de nuevo la Constitución como un acto simbólico de la nueva normativa democrática. No se planteó ni siquiera. Se suscitó y hasta el día de hoy todos los que eran anteriores a mi promoción fue la primera constitucional, la primera en la que jueces y fiscales juramos o prometimos la Constitución. Todos los anteriores nunca se ha vuelto a producir ese juramento renovado a la Constitución. Se dio por hecho, pero se dio por hecho y las actitudes a veces no cambian. Y había, como digo, un tabú basado también en una visión equivocada, una interpretación equivocada de la ley de amnistía, en que no había que tocar nada de la transición ni nada del franquismo. Pero curiosamente es que ni en la transición se debatió la posible existencia de esos crímenes franquistas como crímenes dentro de un contexto de crímenes contra la humanidad que hoy calificaríamos de lesa humanidad, ni después durante la democracia. Y finalmente lo que quedó fue un abandono absoluto de las víctimas del franquismo, que todavía hasta el día de hoy, aunque ya hay una ley que así lo reconoce, pero hay sectores muy amplios de la sociedad española y grupos políticos que incomprensiblemente todavía no les reconocen la calidad de víctimas. Es decir, es tan grave como lo que estoy diciendo, es incomprensible, eso es impensable en una democracia, como todavía hay gentes y grupos y asociaciones que consideran que aquí no ocurrió nada durante una dictadura de casi 40 años que ocultó y mantuvo la impunidad más absoluta, aunque ahora por las leyes que estamos viendo y que se están aprobando, pues se declara la nulidad de los juicios, se derogan aquellas leyes y todavía está por desarrollar esta reparación de las víctimas. Por tanto, ha habido una huida hacia adelante y nunca se ha querido abordar este tema desde el ámbito de la justicia. Pero bueno, quizás este es el momento, ¿no? Sí. Bueno, usted cobró fama internacional por promover la orden de arresto contra el exdictador Augusto Pinochet por la muerte y tortura de ciudadanos españoles y chilenos durante su mandato y por crímenes contra la humanidad. Y ha colaborado también con gobiernos como Argentina o Ecuador. ¿Puede explicar a los jóvenes a los que va dirigido este libro, bueno, y no tan jóvenes, por qué muchas víctimas del franquismo pueden acudir a la justicia argentina?
Y bueno, ¿cómo está la situación de esa querida Sí, Argentina? el hecho de este libro para mí es fundamental y de ahí mi colaboración con vosotros. Creo que en el ámbito de la educación, de la enseñanza, de la pedagogía está la base para que hechos de esta envergadura no vuelvan a ocurrir y mucho menos se transforme o transmute un régimen, un sistema democrático en un sistema o régimen autoritario. Eso es lo que pasó en Chile, pasó en Argentina, pasó en Guatemala y en otros muchos países en los que en un momento determinado los sistemas democráticos quebraron por un golpe militar, como ocurrió como el que dio Augusto Pinochet contra Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, o las juntas militares argentinas el 24 de marzo de 1976, y dieron paso a masacres, a acciones genocidas selectivas contra grupos de personas concretos, tanto por razones políticas como por razones religiosas, como étnicas, y que hoy se podrían incluir dentro de la categoría de crímenes de lesa humanidad o, según la calificación que en su momento yo mantuve, también genocidio, terrorismo de Estado y torturas, ¿no? Que era lo que podíamos conceptuar en aquel momento. ¿Por qué intervinimos la justicia española y en concreto yo como juez? Por una sencilla razón: son crímenes internacionales, son crímenes contra la humanidad, y esto significa que son de persecución universal, que no importa dónde se hayan cometido. Este tipo de crímenes tiene que ser perseguido, tiene que ser investigado, tiene que ser sancionado y sus perpetradores enjuiciados, condenados o absueltos, pero enjuiciados, y de esta forma se produce la reparación de las víctimas y no importa la nacionalidad de las víctimas, porque son crímenes universales. Y para hacer frente a este tipo de crímenes, por supuesto, está el propio país cuando se puede llevar a cabo y no hay leyes de impunidad, la justicia penal internacional, que hoy día tiene vigencia desde el Estatuto de Roma de 1998 y su aplicación desde julio de 2002, y la jurisdicción universal, que es el principio que muchas legislaciones, entre ellas la española, incluyen para que como última ratio, como última posibilidad, no queden impunes estos crímenes. Es decir, que si en un país como era Chile, como era Argentina, como era Guatemala, había leyes, o cualquier otro país había leyes de impunidad, era imposible investigar estos crímenes, que cualquier país que tuviera este principio podía hacer esa investigación protegiendo a las víctimas. Por esa razón nosotros incoamos esos procedimientos y seguimos adelante. Y por esa razón también, a la inversa, cuando en España se cerró toda posibilidad de investigación y enjuiciamiento de los crímenes de la misma naturaleza cometidos durante el régimen franquista, las víctimas hicieron lo mismo que hicieron las víctimas argentinas, chilenas, guatemaltecas, de otras nacionalidades. Cuando vinieron a España, pues hicieron lo mismo. Fueron a una jurisdicción donde el principio de jurisdicción universal les amparaba, en este caso Argentina. Y la justicia federal argentina acogió este pedido, abrió un procedimiento y está desarrollando hasta el día de hoy esa investigación, que ha producido sus efectos, entre otros la primera exhumación judicial, que fue la relacionada con la familia Mendieta, por orden judicial, que no se había producido ninguna en España en este sentido, porque no se permitía la investigación ni hacer absolutamente nada, y sigue avanzando con sus cadencias, que no son fáciles, pero ahí está. Es decir, las víctimas están recibiendo esa satisfacción, esa reparación, al menos, de que la justicia, es decir, un poder del Estado, esté investigando esos hechos criminales. Por tanto, esa es la razón por la cual, ante el cierre de toda posibilidad aquí en España, que además se proclamó total y absolutamente en la propia sentencia que dictó el Tribunal Supremo en el caso del franquismo contra mí,
que era absolutoria, pero era una sentencia en la que se decía que no había posibilidad de abordar esas investigaciones. Y luego un auto, al resolver una competencia, una cuestión de competencia, es decir, una discusión entre 3 juzgados, que éramos los que en ese momento investigábamos o pretendíamos investigar, dijeron: no se puede investigar los crímenes franquistas porque la ley de amnistía lo prohíbe. Y ese fue el cierre macabro, desde mi punto de vista, injustificado, en que la justicia española, en su más alto grado, estableció para las víctimas del franquismo, que contradice todos y cada uno de los principios internacionales y el propio Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Comité de Desaparición Forzada de Personas y otros, donde nos imponen la obligación de investigar. Bueno, pues para terminar esta breve entrevista, ¿cuál cree usted entonces que debe ser el camino a seguir, los objetivos en todo este trabajo que se hace y se va a seguir haciendo en torno a la memoria democrática? Lo importante es cómo la nueva ley de memoria democrática de octubre de 2022 establece en su articulado, creo que es el artículo 2, hace una interpretación que, como decía yo, ya mantuve en el año 2008, es decir, no puede haber un obstáculo, por ejemplo, centrado en la ley de amnistía, porque las normas se tienen que interpretar en favor de las víctimas. Y la ley de amnistía, la amnistía no se puede aplicar precisamente a aquellos crímenes que son crímenes atroces, es decir, crímenes internacionales, como los cometidos durante el franquismo. Por tanto, esa no es una excusa. ¿Qué tenemos que hacer? Interpretar esta norma, esta nueva norma, en esa línea y, por tanto, poner en primer lugar la protección de las víctimas. Y por primera vez que el Estado asuma ese rol, se crean distintas instituciones como una Fiscalía de Sala del Tribunal Supremo, precisamente estableciendo la obligación de asistir a las exhumaciones, proteger por la vía civil de la reparación, ver a las víctimas, ver cómo establecer el reconocimiento del latrocinio que se produjo, reparaciones simbólicas, incluso económicas, estableciendo una comisión de expertos para que sería como una especie de comisión de la verdad. La verdad es la base de toda acción judicial o de la propia sociedad. Las víctimas lo que en definitiva necesitan es la verdad, una verdad fijada no parcialmente por organismos del Estado, sino o por la justicia o por una comisión independiente que sea la base, después para la justicia, que sea la base de la memoria y que sea la base de una reparación y de una garantía de no repetición. Y dentro de todo ello, y en la base fundamental, está la educación, está la pedagogía. La nueva ley se ocupa de forma importante de esa parcela, es decir, que no se nos sustraiga esa información como desgraciadamente durante toda la dictadura, la transición y gran parte de la democracia española se nos ha hecho, porque estamos a 2023 y todavía estamos viendo cómo vamos a hacer que esto sea real. Eso es muy grave y, en definitiva, si no lo cumplimos, será una nueva revictimización de las víctimas que ya llevan sufrido muchas décadas de olvido y de falta de verdad, de justicia y de reparación. Pues Baltasar Garzón, muchísimas gracias por nuestra parte por su colaboración en este proyecto, en el que también pensamos que la educación tiene que ser primordial, y felicitarle por su labor y su tesón y mucho ánimo. A ver si podemos colaborar Ahí con estamos. cualquier otro proyecto. Lo importante es continuar, porque cualquier aporte es importante. Lo único que no podemos permitirnos es la indiferencia. Muchísimas gracias. Un placer. Hasta pronto.